convocados a celebrar el esfuerzo, disciplina y dedicación. Hoy, al cerrar este ciclo, no basta con celebrar lo aprendido. Es necesario preguntarnos, ¿qué haremos con ello? Quisiera recordar un párrafo del gran Mario Benedetti, de su poema titulado ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender la mano que ayuda, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Con esta frase, queremos iniciar esta ceremonia de fin de cursos generando una provocación. La educación que ha vivido no es una preparación para mañana, es la vida misma que ya late en ustedes, que en este instante sea una invitación a mirar hacia adelante con la conciencia, con rebeldía constructiva y con la certeza de que el futuro nos espera, se provoca. Agradecemos a cada uno de los asistentes su presencia en esta magnífica tarde en la que celebramos la ceremonia del fin de cursos de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación 2021-2025. Les pido recibamos con un fuerte aplauso a las distinguidas autoridades y profesores que nos acompañan en el presidio. Doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor José Raúl Vázquez de Lara, coordinador de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Maestra Marcela Álvarez Pérez, profesora. Doctor Eduardo Crivelli Minuti, profesor. Y maestra Diana Cariña Matilla Galvez, profesora. Sin duda, el éxito de nuestra facultad depende de gran medida del liderazgo y compromiso de nuestras autoridades. Por ello, brindemos un fuerte aplauso al director de la facultad, quien nos compartirá unas palabras dirigidas a la generación 2021-2025. Doctor Luis Ochoa Bilbao. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en un momento especial para las y los estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales, porque cierran un ciclo que ha consistido en participar en clases, realizar trabajos, tareas, investigaciones diversas, también participar en otro tipo de foros o mesas de debate, incluso en presentaciones de libros, congresos, porque las actividades que se realizan dentro del marco de nuestra universidad y de nuestra facultad están orientadas a formar integralmente a quienes cursan alguna carrera o incluso algún posgrado en nuestra institución. Y me pidieron, cuando me invitaron a esta ceremonia, que hiciera alguna reflexión sobre lo que estamos viviendo como internacionalistas en el mundo, y me parece que es una buena idea hacer un pequeño ejercicio comparativo respecto al mundo que yo vivía cuando estaba terminando mi carrera y el mundo que ustedes están viviendo y que presagia tiempos muy intensos justo ahora que están terminando sus estudios de relaciones internacionales. Empiezo primero saludando a quienes me acompañan en la mesa, a los profesores y profesoras que están aquí, por supuesto a las y los estudiantes que hoy terminan esta etapa de su vida en la universidad. No necesariamente significa que la dejan, pero que están terminando estos años de estudio, y a sus familiares, a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos o hermanas
quienes les acompañan y que también forman parte de este logro. Con respecto al comparativo de los tiempos que vivíamos, yo me gradué formalmente en 1996 y en esa época el mundo estaba viviendo una transición que consistía en el final de la Guerra Fría y el inicio de lo que conoceríamos como una época de la hegemonía estadounidense a escala planetaria. Precisamente entre 1990 y 1996, los temas que estábamos discutiendo en el salón de clases eran aquellos referentes a la caída del bloque comunista y justo al final de la carrera, el ingreso de México formal al área de libre comercio de América del Norte, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implicó muchas cosas para la vida económica, política y social de nuestro país. Por ejemplo, entre 1994 y 1995 se realizaron 2 cumbres en Canadá, una en Vancouver y la otra en Winnipeg, a propósito de lo que teníamos que hacer como país, como México, para equipararnos en el ámbito de la educación superior con Estados Unidos y con Canadá. Porque el propósito era crear una región de América del Norte que no solamente participara de la competencia global vía el mercado o el comercio, sino que también, por ejemplo, agilizara los trámites para que estudiantes mexicanos fueran a Canadá y a Estados Unidos, o los estudiantes canadienses y mexicanos vinieran aquí. Y eso implicó el destino de recursos públicos, o el uso de recursos públicos más bien destinados a mejorar la habilitación del profesorado en México, que para aquella época en las universidades estaba compuesto fundamentalmente de licenciados y maestros. Y lo que se requería era una mayor habilitación, porque se espera que quien participe de la vida académica en el ámbito universitario pueda alcanzar un grado que le permita a la vez titular a estudiantes de doctorado. En 1994 las cifras de estudiantes con doctorado en nuestro país eran muy bajas en comparación a Estados Unidos y Canadá, y hoy esas cifras son mucho más altas a partir de esos años en los que México se involucró en un proyecto de vinculación regional, que también incluyó que México fuera abandonando su tradicional política exterior, su tradicional actividad diplomática con respecto a Centroamérica, a Sudamérica, en algún momento lejano, en la década de los 70, con los no alineados, o liderando a los países en vías de desarrollo, que era el nombre que se le daba a las naciones que ahora denominamos como potencias emergentes. Y México entró en una etapa de la cual no hemos salido ahora, que consistió en privilegiar los acuerdos comerciales y hacer más diplomacia comercial o económica que diplomacia política o diplomacia de la paz o diplomacia de la contención de la guerra. Eso no significa que hayamos abandonado nuestros principios tradicionales, pero sí implicó que el énfasis fuera distinto. En ese contexto, a nosotros nos tocó estudiar cómo México se incorporaba a esta área de América del Norte que hoy está siendo cuestionada por los mismos que la promovieron hace ya varios años, concretamente el Congreso de los Estados Unidos y su presidencia. Las cosas han cambiado. En la década de los 90, con el desmembramiento de la Unión Soviética, tuvimos que aprendernos los nombres y las capitales de nuevos países que formaban parte de las repúblicas de aquella extinta Unión Soviética y que ahora, por ejemplo, conforman estas naciones que conocemos como los TANES, que están en el Cáucaso, o naciones como las de los países bálticos, que son las que se sienten amenazadas hoy por Rusia, o una nación
como Ucrania, que en su momento de independencia se llevó también la península de Crimea, que ahora forma parte de la Federación Rusa, algo que cambió dramáticamente la geopolítica del centro de Europa en el 2014, hace apenas unos cuantos años. Ese mundo que nosotros vivíamos también tuvo escenarios de violencia verdaderamente graves y que provocaban que la opinión pública cuestionara cuál era el lugar de las Naciones Unidas, por ejemplo, con el genocidio ocurrido en Ruanda y Burundi o la guerra civil que terminó con el desmembramiento de la ex Yugoslavia. Fue una guerra civil que tuvo sitiada a la ciudad de Sarajevo cerca de 1 año y medio. Sarajevo había celebrado en 1988 los Juegos Olímpicos de Invierno más recordados en la historia, porque Sarajevo era una ciudad multicultural en donde convivían cristianos católicos, cristianos ortodoxos, musulmanes. Y sin embargo, unos años después, de manera precipitada, tras la muerte del mariscal Tito, que fue un héroe partisano de la guerra contra los nazis en los Balcanes, una vez muerto él, entraron autoridades que trataron de imponer la cultura serbia, eslava y ortodoxa en el resto de la ex Yugoslavia, que terminó desmoronándose con un sitio como el que dije de Sarajevo, que era terrible. Incluso ustedes pueden ver imágenes en YouTube y en otras redes sociales de grabaciones de cómo los francotiradores estaban apostados en diferentes puntos de la ciudad de Sarajevo, que era controlada por las fuerzas serbias, y disparaban contra los transeúntes, que podían ser jóvenes, niños, mujeres embarazadas, hombres. Esas escenas están ahí y son un recuerdo histórico de lo que vivimos hace algunos años, o de lo que en particular a mí me tocó vivir y estudiar dentro de las relaciones internacionales en la década de los 90. China apuntaba muy poco en cuanto a esa capacidad de crecimiento que tenía. Apenas estaba negociando con la Organización Mundial del Comercio. Sí había habido un acercamiento entre Estados Unidos y China en la década de los 60 con Nixon, pero ya estaba muy lejano en el tiempo ese acercamiento. China no era el actor internacional que es hoy. A ustedes les está tocando salir al mundo en donde los debates son completamente novedosos. Eso no significa que no estén conectados, pero son novedosos. El primer debate que se está registrando en el ámbito internacional tiene que ver con la persistencia o no de los acuerdos de la paz y del orden internacional que firmaron las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Todos nosotros somos herederos de ese mundo de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo que ahora se está poniendo en cuestionamiento, porque de entrada las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han demostrado que como instituciones, por muy buenos principios que tengan, si no hay voluntad política para respetarlos y hacerlos cumplir, seremos testigos entonces de genocidios como el que ocurre en Gaza, de invasiones totalmente ilegales a un país como ocurrió con Ucrania, o de agresiones a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico por parte de los Estados Unidos, porque argumentaban que se trataban de narcotraficantes que llevaban estupefacientes para vender a ese país. O ni la ONU ni la OEA manifestaron ningún tipo de acción contundente cuando el gobierno de Estados Unidos sacó ilegalmente a Nicolás Maduro de Venezuela. Como suponemos, tampoco habrá ningún tipo de intervención de esos organismos que heredamos de la Segunda Guerra Mundial si ocurriera algo en Cuba o algo en Taiwán o en alguna otra parte del mundo. Entonces, de entrada, lo que nosotros conocimos como certidumbre
se está desvaneciendo. Al mismo tiempo, sabemos que hay un cambio climático, lo experimentamos, lo vivimos, está generando ya migraciones en varias partes del planeta porque los ciclos del clima se han trastocado y ya no se puede producir en zonas agrícolas como antes. Y sin embargo, el cambio climático también es sistemáticamente negado por los países que más han intervenido o que más han incidido en provocarlo, Estados Unidos y China, y nosotros somos víctimas colaterales de ese desarrollo industrial que hoy nos está demostrando que no, los recursos no son infinitos y no, los recursos no se reparten equitativamente por el mundo. Y al mismo tiempo, a ustedes les está tocando salir a enfrentar un ámbito laboral, nacional, global, en el que la inteligencia artificial va a modificar las reglas del juego de la política, de la economía, del arte y de la educación. Y todo esto contenido en un tiempo y en un espacio muy cortos. Pero así es el mundo. El mundo de 1900 era el mundo de los imperios en Europa, como el otomano, el austrohúngaro, el británico, esparcido por todo el mundo, el francés también, sobre todo por África y el sudeste asiático. Todavía quedaba en 1900 algunos vestigios de presencia imperial holandesa en el sudeste asiático, portuguesa en África, española en menor medida en lo que ahora es el Sahara Occidental. Ese mundo de 1900 cambió radicalmente 20 años después, cuando Europa estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y los imperios que habían existido por casi 500 años en 1918 desaparecieron. Solo quedaron a flote el imperio francés, el imperio británico, que terminaron por hundirse 40 años después, cuando una Alemania derrotada en 1918 se recompuso y sometió a toda Europa en el verano de 1940, a una Europa que tenía absolutamente controlada y a una Inglaterra que tenía bombardeada sistemáticamente por el aire a lo largo de los días de aquel verano de 1940. El mundo de 1990, 1995, que nos tocó vivir a nosotros, y hablo en plural porque también el profesor Raúl Vázquez de Lara estaba ahí en aquella época como profesor mío, ese mundo cambió radicalmente el 11 de septiembre del 2001, cuando la hegemonía estadounidense demostró que no era ni absolutamente poderosa ni absolutamente intocable. Esto que estoy comentando es nada más para ilustrar que apenas en una generación a ustedes les toca vivir algo muy distinto de lo que me tocó vivir a mí, o lo que le tocó vivir a otros profesores, como por ejemplo la crisis de los misiles en el 62 entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética, que puso en vilo la existencia misma de la humanidad, porque se supone, nos dicen los teóricos de las relaciones internacionales y los historiadores, que fue el momento en el que más cerca estuvo la humanidad de enfrentar una guerra nuclear que de entrada no hubiera permitido que nosotros estuviéramos aquí. Como eso no ocurrió, esperemos que ni la inteligencia artificial ni el cambio climático hagan de las suyas para que las generaciones internacionalistas que sigan puedan estar presentes y puedan también construir las respuestas que esperamos que ustedes construyan para el mundo que estamos afrontando. Salen de esta carrera con experiencias distintas, con conocimientos que complementan la cultura general que ustedes tienen y con la comprensión de que los problemas internacionales, como los sociales, como los personales, como los emocionales, como los problemas que surgen entre amigos, son problemas complejos y que no tienen una sola explicación y requieren de una visión de científicos sociales como la de ustedes para, primero, tratar de explicar a qué se deben esos problemas que enfrentamos y, segundo, tratar de encontrar soluciones o caminos para resolver esos dilemas.
Felicito a las alumnas y a los alumnos que están terminando esta etapa de su vida universitaria. Habrá quienes ya estén trabajando, habrá quienes estén por trabajar, habrá quienes entren a un posgrado, habrá quienes exploren el mundo, habrá quienes se vayan de mochileros, y para eso están abiertas todas las opciones. Aprovéchenlas, disfrútenlas. Siempre van a recordar esta institución, esta universidad, van a ser parte de ella como exalumnos en el momento en que la dejen, y traten en la medida de lo posible de recordar también esos momentos emblemáticos de sus clases o del modelo de Naciones Unidas o de algún evento deportivo. Recuerden esos instantes de emociones positivas o negativas, o cuando tenían que estudiar y estaban apesadumbrados porque todos los demás iban a una fiesta y ustedes no podían acompañarlos, o cuando compartían información entre compañeras y compañeros para resolver algún problema, algún trabajo, presentar algún ensayo o algún control de lecturas, porque al final, y con esto cierro mi intervención, la vida universitaria forja personas e individuos, pero lo hace en compañía de otras personas y de otros individuos. Pueden ser maestros, pueden ser administrativos, pueden ser personal de intendencia, pueden ser compañeros o compañeras, o alguien que les vendió un café en la cafetería de la universidad. Al final, si el conocimiento también es colectivo y así lo reconocemos, comprenderemos que las soluciones a los problemas internacionales que enfrentemos y que ustedes enfrentarán profesionalmente, si también son soluciones colectivas, serán en beneficio de la mayoría. Quizás no de todas y todos, pero al menos de la mayor cantidad de gente a la que esos beneficios puedan alcanzar, y eso es lo que la universidad trata de hacer. Que sea un espacio colectivo para que el beneficio personal impacte en todos quienes se gradúan, y todos quienes se gradúan el día de mañana con su ejercicio profesional impacten en el mayor número de personas posible. Muchas gracias y nuevamente felicidades a quienes terminan esta etapa en la universidad y también a sus familiares, amigos, profesoras y profesores. Buenas tardes. Agradecemos al director de nuestra facultad por su valioso mensaje. Ahora, recibamos el primer bloque de nuestros queridos graduados y graduadas, quienes hoy culminan una etapa fundamental en su camino académico y profesional. Brindémosles un cálido aplauso en el marco de la entrega de sus reconocimientos. Comenzamos. Cintia Cuellar Ordaz. Dana Valeria Atenco de la Rosa. Esmeralda Tapia Saldívar. Ana Cintia Rodríguez González. Basti Rachel Villa Salas. Dafne Lisset Mora Celestino. Itzel Jimena Camacho Soriano.
Saúl Antonio Morales Hernández. Rebeca Nava Tecualt. Juliana Michelle Montiel Cruz. Oscar Giovanni Vidal Vázquez. Carla Lili Ríos Vinalay. Jocelyn Paní González. Carol Jazmín Tobar Huerta. Eduardo Ramos Carpiña. Santiago Isaac Vázquez Ávila. Juan Carlos Nava Lezama. José Alejandro Ruiz Cortés. Kevin Maldonado Fernández. Andrea Cuayaco Yolt. Narelén Aguirre González. América Fuentes Espinosa. Marlene García Lascano. Eduardo Rodríguez Gasca. Kaylee Yadechi Santos Abarca. Adamari Garzón Ávila. Pido un aplauso para este primer bloque. Muchas gracias. Dentro de las aulas hemos construido y fortalecido lazos de amistad, respeto y compañerismo. Y en este proceso, la participación de los docentes ha sido un elemento esencial en la trayectoria académica de nuestros estudiantes. En este marco de gratitud y reconocimiento, invitamos al doctor Eduardo Crivelli Minuti, quien en representación de la planta docente dirigirá un mensaje a la generación 2021-2025. Gracias. Estimadas autoridades que nos acompañan, colegas, docentes, distinguidas familias y amistades, queridos y queridas graduados de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Uno de los pasajes más conmovedores de la Divina Comedia ocurre al final del canto 27 del Purgatorio, cuando Virgilio, después de haber guiado a Dante a través del infierno y
y la montaña del purgatorio, lo conduce finalmente hasta el umbral del paraíso. Después de atravesar el fuego purificador, Virgilio pronuncia estas palabras: aquí te traje con ingenio y arte, sigue tu voluntad que te conduce. Lo angosto y escabroso quedó aparte, mira el sol que en tu frente ya reluce. Aquí, Virgilio reconoce que ya no puede acompañar más a Dante, pero también comprende que su discípulo ya no necesita ser guiado. El sufrimiento, la confusión y los obstáculos del camino han quedado atrás, y el sol resplandece frente a él, simbolizando el horizonte que ahora se abre entre sus pasos y la posibilidad de avanzar por sí mismo hacia una nueva etapa. He querido comenzar con esta imagen porque creo que toda y auténtica enseñanza tiene límites e implica tarde o temprano un final, una despedida. Llega un momento en el que el maestro debe retirarse para que el discípulo pueda continuar su camino por sí mismo. Y este es precisamente uno de estos momentos. Esta ceremonia de fin de cursos representa el cierre de una etapa fundamental de sus vidas, pero también el inicio de otra. A partir de ahora, muchos de los guías que han acompañado hasta aquí, maestras y maestros, amistades e incluso algunos familiares, comenzarán a ocupar un lugar distinto en sus trayectorias. Algunos seguirán caminando a su lado por más tiempo, otros tomarán rumbos diferentes. También aparecerán nuevos guías y acompañantes en los caminos que aún están por recorrer. En todo caso, es el momento de que ustedes asuman su libertad y también la responsabilidad de su propio destino. Ustedes eligieron estudiar una disciplina compleja, las relaciones internacionales, que no consisten únicamente en analizar estados, tratados o conflictos. Son, ante todo, una reflexión permanente sobre el poder, la convivencia humana y las posibilidades de construir un mundo menos injusto en medio de profundas contradicciones históricas. Raymond Aron pensaba que los estudiosos de las relaciones internacionales aspiraban, como todos los sabios, a formular proposiciones generales para comprender los comportamientos del mundo. Karen Minsk decía que las relaciones internacionales afectan la vida cotidiana de las personas. Cuando leemos el periódico o escuchamos las noticias, solemos enterarnos de acontecimientos muy alejados de nuestra vida diaria. Pero esos sucesos, como los conflictos internacionales, la hambruna, el desplome de la bolsa de valores o las cumbres mundiales, en apariencia remotos, pueden vincularse a cualquiera de nosotros y adquirir importancia particular en cualquier momento de nuestras vidas. Ustedes aprendieron eso a lo largo de estos años en la universidad, a partir de teorías, conceptos y metodologías. Leyeron autores clásicos y contemporáneos, debatieron sobre la hegemonía, la cooperación, el multilateralismo, los derechos humanos, la geopolítica, el género, el desarrollo y la seguridad internacional, mientras descubrían que detrás de cada estadística existen personas concretas, que detrás de cada conflicto hay sufrimiento humano y que detrás de cada frontera habitan historias, identidades y memorias. En otras palabras, las relaciones internacionales, cuando se estudian con profundidad, terminan convirtiéndose también en una escuela de humanidad. Por eso, hoy no celebramos únicamente el fin de cursos, sino la formación de personas capaces de pensar críticamente, de dialogar con quienes piensan distinto y de actuar con responsabilidad en un mundo cada vez más complejo. Aquí quisiera reconocer también a las familias y a los seres queridos que hoy nos acompañan, así como todos aquellos que de una u otra forma acompañaron de cerca este proceso. Me queda claro que detrás de cada graduado existe una red de afectos, sacrificios y esperanzas compartidas que merece igualmente ser celebrado esta tarde. Quisiera extender también mi reconocimiento a los y las profesoras que, con paciencia, compromiso y vocación, contribuyeron a la formación académica y humana de esta generación. Queridas y queridos estudiantes, a ustedes les tocó formarse en una época atravesada por guerras, crisis económicas, desplazamientos humanos, transformaciones tecnológicas aceleradas y una creciente incertidumbre global. Han sido testigos de cómo el orden internacional liberal se fragmenta mientras emergen nuevos actores, nuevas disputas y nuevas formas de entender el mundo. Sin embargo, a partir de ahora, ese mundo dejará de habitar únicamente en sus clases, en sus lecturas, en sus tareas,
Para comenzar a exigirles decisiones reales. Algunos continuarán en la academia, otros ingresarán al servicio público, a organismos internacionales, a organizaciones civiles, a empresas o proyectos sociales. Muchos descubrirán caminos inesperados. Donde quiera que estén, lleven consigo la certeza de que su formación les permite no solo interpretar el mundo, sino también transformarla. Quizá con el paso de los años olviden fechas, teorías o autores, pero espero que nunca olviden aquello que verdaderamente da sentido a esta disciplina, la capacidad de comprender al otro, de reconocer la dignidad humana y de asumir que, aún en medio de la incertidumbre, siempre existe la posibilidad de actuar con inteligencia, sensibilidad y esperanza. En el canto 30, con el que concluye el purgatorio, aparece Beatriz, que simboliza la gracia, la virtud y una forma superior de conocimiento, esperando a Dante para conducirlo al paraíso. Ante ella, Dante experimenta una profunda conmoción interior y casi instintivamente busca a Virgilio, el maestro que lo ha guiado durante todo su recorrido. Y le dije a Virgilio: como rama, al viento tiembla mi alma toda entera. Conozco el rastro de la antigua llama, mas Virgilio no estaba ya a mi espera. Virgilio había desaparecido silenciosamente. Dante comprende que su maestro ya no está. Y este instante representa el momento más difícil y al mismo tiempo el más noble de todas las enseñanzas. Aquel en que el maestro sabe retirarse porque el discípulo ya está preparado para continuar por sí mismo. Ustedes ya están preparados. Sigan con éxito su camino. Enhorabuena. Agradecemos al doctor Eduardo Crivelli Minuti por el mensaje lleno de sentido y profundidad que nos ha compartido. Ahora sigamos con el segundo bloque. Muchas gracias. Comenzamos. Ixel Toscle Antonio. Itzel Toscle Antonio. Grecia Musui González Hernández. Catherine Aide Ramírez Velasco. Miranda Hernández Ramírez. Odalis Reyes Hernández. Carolina Amador Romero. Karen García Rodríguez. Alex Eduardo Soto Morales. Emilia Telles Pérez. Daniela Revilla Reyes. Melanie Jacqueline Romero Villalobos. Michelle Madrid Morgado.
Anaí Flores Vázquez. Jacqueline Tirso Bailón. Guadalupe Yamilé Nicolás Díaz. Esmeralda Rodríguez Sánchez. María Guadalupe Vázquez Camacho. Luz Emilia Cruz García. Belsa Guadalupe Escudero Blasco. Silvia Lorena Hernández Rodríguez. Itzel Arceo Hernández. Itzel América Alvarado Maldonado. Ana Isabel Hernández Loyo. Jania Jiménez Gasca. Gabriela Guadalupe Vázquez Ovilla. Pido un aplauso para nuestros alumnos. El término de un periodo adquiere un significado especial cuando se comparte con quien más amamos. Por ello, hacemos una mención especial a los seres queridos, padres, abuelos, hermanos, tíos y amistades cercanas, quienes han sido un pilar fundamental en los momentos más significativos de nuestra vida, por lo cual pedimos un fuerte aplauso. Ahora vamos con la tercera entrega de reconocimientos. Les pido a los estudiantes si pueden formar parte en la lista, en la fila, perdón. Geyeli Michelle Moreno Centeno. Saraí Marcos Navarro. Hanna Barbosa Sosa. Claudia Aurora Hilerio Zambrano. Jessica Yamilet Aguilar Zavala. María Angélica Hernández Hernández.
Eric Jared Monarca Coyol. Estefanía Gómez Parada. Ángel Cárdenas Velázquez. Sergio Montiel López. Adriana Ivette Jiménez Pérez. Dulce María Gómez Morales. Selma Cristal Méndez Alvarado. Diana Itzel Maldonado López. Sara Arichel Barbosa Martínez. Ana Karen Estrada López. Fernanda Lucrecia Pico Díaz de León. Claudia Denise Jiménez Herrera. Ian Nathaniel Sánchez Bueno. Elisa Lisette González González. César Daniel Grijalva Tejada. Cristina Ojeda Arteaga. Joana Lisette Gama Flores. Héctor Castro Delín. América de Los Ángeles Perea Velázquez. Les pido un aplauso para nuestros egresados. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar a una alumna excepcional, América Fuentes Espinosa. Su compromiso académico, su espíritu solidario y su dedicación a la comunidad universitaria la han convertido en un referente. Hoy, en representación del alumnado, nos comparte unas emotivas palabras. América.
Buenas tardes, honorable presidium, compañeros y familiares. Un periodo que comenzó con sueños, expectativas y muchas preguntas sobre el futuro, hoy culmina con aprendizajes, amistades y experiencias que nos acompañarán toda la vida. Nuestra generación es el reflejo de un mundo que cambia constantemente. Vivimos años en los que comprendimos que las fronteras no solo existen en los mapas, sino también en las ideas, en las oportunidades y en los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. Estudiar en estos tiempos nos recordó que el conocimiento no pertenece a un solo país ni a una sola cultura. Es una herramienta que conecta realidades. Lo que hemos aprendido debe salir a las calles, a las empresas, a las instituciones y a las comunidades. Debe convertirse en ideas, en proyectos, en soluciones y en acciones que trasciendan. Profesores, gracias por compartir su conocimiento, por cuestionarnos y por impulsarnos a pensar más allá de lo evidente, a través del análisis crítico, el debate y la capacidad de comprender las múltiples realidades que existen en el mundo. Para los foráneos, sabemos que no siempre fue fácil estar lejos de casa. Sin embargo, en este camino encontramos compañeros que se convirtieron en amigos y amigos que se volvieron un nuevo hogar. También quiero celebrar a quienes tuvieron que equilibrar trabajo y estudio, demostrando que la determinación puede más que el cansancio. Para las personas que ya no están físicamente, sabemos que celebran con nosotros desde donde estén, porque su huella vive en todo lo que hemos hecho y en todo lo que hemos progresado. Por supuesto, agradecemos profundamente a nuestras familias, que aún con miedo e incertidumbre nos dejaron salir a cumplir nuestras metas. Gracias por confiar en nosotros, por darnos una palabra de aliento cuando más lo necesitamos y sobre todo, por siempre alentarnos a ser los mejores. Gracias por ser nuestros cómplices para elegir outfits lindos o por emocionarse con nosotros cuando llegó esa carta de admisión a la universidad. Así cuando fuimos aceptados en el programa que queríamos de servicio o prácticas. También cuando festejaron esa calificación que tanto nos costó. Y sobre todo, por darnos nuestro espacio para sentirnos seguros. Su amor, apoyo y enseñanzas están en este logro que también es suyo. Por eso, pido a los egresados se pongan de pie y den la media vuelta para aplaudir a las personas que nos han acompañado todo este tiempo. Gracias. Si hoy este resultado es tan confortable, no imaginemos cuando empecemos a ejercer. Nuestra formación tiene más valor cuando se comparte, cuando se aplica y cuando se utiliza para generar un cambio. Gracias. Ahora a la cuenta de 3 pueden lanzar sus birretes. ¿Ok? Les doy tiempo. ¿Listos? ¿Pueden pararse, por favor? Y me dicen cuando estén listos. ¿Ya? 1, 2, 3. Enhorabuena, compañeros. Gracias. Agradecemos profundamente las palabras de América Fuentes. Su mensaje encarna la fuerza del compromiso compartido, la calidez de la amistad
y la pasión que distingue a esta generación. En cada frase nos recordó que el verdadero valor de la universidad no está solo en el conocimiento adquirido, sino en la comunidad que se construye y en los sueños que se proyectan hacia el futuro. La generación 2021-2025 permanecerá siempre resguardada en mis recuerdos, marcada por nuestros diálogos, aprendizajes y la amistad que nos une. Este momento no significa un adiós, sino un hasta pronto, porque los lazos que hemos construido seguirán acompañándonos en cada paso del camino. Felicidades, graduados. Éxito. Pues muchas gracias a todo el Presidium, a los compañeros del staff y a todos los organizadores de este evento. Gracias a todos y a todos los presentes. Fue un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias y muchas felicidades, generación 2021-2025. Un fuerte aplauso.